¿Cómo están mis muy queridos hermanos? Es un gozo verdadero, es un gozo que el Señor pone en nuestro corazón el estar juntos para conocer interioridades de la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario conocer estas interioridades? Bueno, en primer lugar porque muchas veces pasamos por algunos párrafos bíblicos y no le damos la importancia o no tomamos el contexto real. En primer lugar, de la intención con que se dicen las cosas y en segundo lugar, el por qué. Hay un párrafo bíblico que en mi criterio ha sido pues utilizado tal vez no en la verdadera intencionalidad del escritor. Eh, lo hemos visto que lo colocan en la mayoría de los recintos penitenciarios del país. Está en Isaías 61:1 y cuando dice en la parte final, libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Yo creo que usted en algún momento, en algún recinto, por alguna razón, ha visto este versículo. Pero ahora vamos a tratar de entender por qué, en qué contexto real fue que se dijo. Vamos a tratar de entenderlo, vamos a abrir nuestro entendimiento, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Hoy vamos a estar precisamente en Isaías 61. Estamos ya en la parte final del libro de Isaías, el que a propósito es conocido como la pequeña Biblita. ¿Sabe por qué? Porque tiene, igual que los libros de la Biblia, los mismos capítulos. 66 versículos y 66 capítulos, igual que los 66 libros de la Biblia. Y hoy vamos a estar en el verso 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Vamos a orar. Gracias Dios por tu palabra. Gracias por este momento en que nos das la oportunidad de poder discernir, estudiar. Gracias Dios. Eres bueno, eres misericordioso. Hoy Dios, en este momento te damos la honra y la gloria a ti. Te pedimos por favor que nos dirijas, que nos guíes, que nos permita, Señor, entender y poner por práctica, por hecho, lo que aprendemos. Gracias Dios por eso. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Cuando estaba tratando de entender el porqué en el verso 1, Isaías, que es un escritor bíblico conocido como profético, porque lo que él escribió en aquel momento, la mayoría de los aspectos estaban por ocurrir. Previamente, en los versos y capítulos anteriores, nos habla de una visión muy particular de Isaías sobre el nacimiento de Cristo, sobre el sufrimiento de Cristo, sobre todos los aspectos que en ese momento eran desconocidos para todos los demás. Y el capítulo 61, en el verso 1, nos dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. En este momento está hablando, ¿quién? Isaías. Y está expresando por qué él está hablando lo que dice. Porque el Espíritu de Dios está sobre mí, dice Isaías. Porque me ungió Jehová, porque fue Jehová el que me escogió, porque fue Jehová el que me puso por profeta. Me ha enviado, dice, y este es un envío que Dios hace a través de Isaías, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Mire qué bonito. Toda la escritura siempre vamos a ver una especial predilección, ¿sabe por quiénes? Por los que sufren, por los agobiados, por los maltratados, por los que no tienen nada. Enviando a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aquí está, mire, el versículo del cual yo le hacía mención. Y para entender esto, entonces, quiero llevarlo a usted al Nuevo Testamento. Quiero que vayamos al libro de Lucas, al capítulo 4,
y a los versos 16 y 21. ¿Sabe qué está ocurriendo ahí? El Señor Jesucristo está aquí en la tierra. Anda haciendo su ministerio terrenal. Y en una sinagoga de Nazaret, según nos relata Lucas, él leyó esta porción bíblica de Isaías y dijo entonces, mire, dice la escritura en Lucas, vino a Nazaret, ¿quién? El Señor Jesucristo, donde se había criado, dice, o sea, donde él tuvo su desarrollo de niño y de joven. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18. Lo que él lee es lo que acabamos de leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, ¿quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él está haciendo ahora? Mire, dándole cumplimiento a lo que Isaías había profetizado. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El ungido, el escogido, el llamado, Él con su propia voz está ahora proclamando la profecía de Isaías y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A eso vino el Señor Jesucristo, a dar buenas nuevas a los pobres, esa buena nueva de salvación, a sanar a los quebrantados del corazón, a aquel que sufre por X circunstancia, aquel que tiene un padecimiento muy grande en su corazón, que no ha logrado perdonar o que no ha logrado que le perdonen. El Señor Jesucristo le tiene buena nueva, una buena nueva de salvación. Y dice Él, a pregonar libertad a los cautivos, o sea, a llevar con la palabra la libertad a aquellos que están siendo esclavos. Vista a los ciegos. No es un acto literal de que a los que han perdido la vista por alguna razón se la puede dar, aunque cuando realiza milagros lo hace, sino más bien a aquel que tiene ceguera espiritual. Libertad al cautivo, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Qué preciosa palabra. A predicar el año agradable del Señor. Y esta predicar el año agradable del Señor es, en nuestro concepto de año, nosotros pensamos en 365 días. El Señor, cuando inspira a Isaías, piensa en un período de gracia, en que el Señor Jesucristo es revelado. Ese período que estamos viviendo, ese período de gracia, este es el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Y sabe qué dijo? Verso 21. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, cuando Isaías dice, a los presos, apertura de la cárcel, no es a la cárcel que tiene rejas, es a la cárcel que esclaviza por medio del pecado. De eso es que nos va a librar el Señor. De eso es que nos libra el Señor. Por eso la Escritura es tan preciosa y es tan precioso entender los contextos en los cuales está escrito. El Señor Jesucristo dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él vino para satisfacer las necesidades espirituales del pueblo y a proclamar el año agradable del Señor. Allí se detuvo en la lectura. Porque el día de la venganza no vendrá sino en la tribulación. Hoy vivimos en el año de la buena voluntad. Vivimos en el día de la gracia. Vivimos en el día en el que todavía podemos encontrar la puerta abierta a través del Señor Jesucristo, porque Él ya perdonó nuestros pecados. Ahora nosotros
hagamos una profesión de fe sobre esa verdad. Ahora nosotros arrepintámonos y busquemos el camino bueno. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu escritura, por tu enseñanza. Gracias, Dios, por todo lo que haces. Lo hacemos con gratitud en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.